Buenas noches, bendiciones. Quiero compartir una breve palabra de parte de Dios para compartir contigo en este tiempo de aflicción, tiempo de incertidumbre y de miedo que está viviendo toda la humanidad alrededor del mundo. Y aquí en nuestra nación, en Uruguay, tampoco es diferente. Soy el pastor Anicio y tengo el gusto, el placer de compartir la palabra de Dios. Cuando el Señor Jesucristo comenzó a predicar el Evangelio, los judíos, los sacerdotes y los religiosos de la época le confrontaban y le resistían porque él decía que era el Hijo de Dios. Y en verdad eso es lo que es el Señor Jesucristo, lo que Él era, el Hijo del Dios viviente. En el Antiguo Testamento los judíos, los religiosos conocían al Dios de Abraham, al Dios de Isaac o al Dios de Jacob. O se conoce también en el Antiguo Testamento como el Omnipotente, el Dios omnipresente, el que hizo los cielos y la tierra, los mares y todo lo que hay en ellos. Mas el Señor Jesucristo nos vino a dar a conocer el Dios Padre. Por eso que en cierta ocasión, en el capítulo 11 del libro de Lucas, los discípulos le dicen al Señor Jesucristo: enséñanos a orar, y Él entonces les comienza a enseñar a orar diciendo: cuando ores, decid Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces ya nosotros no nos relacionamos, si bien es el mismo Dios omnipotente, omnipresente, como alguien tan distante, o el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, sino que nos relacionamos con el Dios Padre, el Padre de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre. Entonces, en estos días, nada mejor que buscar el rostro de nuestro Padre, que pedir la ayuda a nuestro Padre Celestial. ¿Y cómo nosotros sabemos que Él es nuestro Padre? Bueno, por medio de la fe en el Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesús dice que la voluntad del Padre es que todos creamos en el Hijo de Dios para que seamos hijos del Dios Altísimo y Él nos resucite en el día postrero. Entonces, podemos acercarnos a Dios confiadamente por medio del Señor Jesucristo, pedir socorro, pedir ayuda, fortalecernos en el Señor y también relacionarnos con ese Dios que es ahora nuestro Padre. A Él nos acercamos como hijos y el Padre cuida de sus hijos, el Padre educa a sus hijos, el Padre le provee a los hijos y el Padre bendice a sus hijos para que tengan buen éxito en la vida. Así que la invitación es que en estos días de tanto conflicto, de tanta incertidumbre, de tanta mala noticia, puedas acercarte al Padre por medio del Señor Jesucristo, relacionándote con Él, orando al Padre, al Dios nuestro, y también leyendo la Biblia, las Escrituras. Parece no tener a veces mucha importancia o significado el orar y el leer la Biblia, pero es lo que nos trae vida, lo que nos trae fortaleza, lo que nos trae la renovación y lo que nos ayuda a atravesar estos momentos complicados. El Padre no abandona a sus hijos. Yo recuerdo un testimonio, una cierta situación, que una anciana que era sorda venía a la iglesia, era cristiana y había pasado muchas pruebas en su vida, inclusive antes de conocer a Jesucristo, antes de creer en el Señor y de acercarse al Dios único y verdadero como su Padre. Ella pasó momentos muy complicados, pero cierta vez estaba en una casa y encontró en la pared de esa casa un cuadro
que contaba la historia de alguien que había tenido un sueño, que caminaba con el Señor sobre la arena. Y después, cuando él vino a mirar en la arena que caminaba, cuando el Señor caminaba a su lado, había 2 rastros en la arena. Y esos rastros que había, él comenzó a identificarse con su propia vida. Pero llegó un momento que había un solo rastro y él identificó que eran los momentos más complicados de la vida. Entonces, él se volvió y le preguntó al Señor Jesús: ¿por qué que me dejó solo Dios en esos momentos? Y él le respondió: esos momentos había un solo rastro porque yo te cargaba en mis brazos. Entonces, los momentos más complicados de nuestra vida, Dios nos carga en los brazos, pero hay algunas cosas que nos impiden relacionarnos con nuestro Padre, o al menos tener la confianza, la seguridad, la paz que trae al relacionarnos con el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Padre. Una de ellas es la incredulidad, el no tener fe, el no tener confianza que Dios, el Padre, le va a oír, que le va a guardar, que le va a responder. Entonces nos cuesta a nosotros orar y dependemos que alguien haga una cadena de oración por nosotros, o que alguien pueda orar, aunque la Biblia dice que debemos de orar unos por otros, y que nosotros nos acerquemos a Dios y vengamos con súplicas, con intercesión, con oración. Y esto es cuando se hace unos por los otros. Pero creer que el Padre nuestro nos oye es real y es verdadero. Algo más que nos impide o que nos detiene es nuestro comportamiento, la vida que nosotros tenemos o estamos llevando. Entonces, de repente pensamos que Dios no nos va a escuchar porque le hemos fallado a Dios tantas veces, porque no le hemos honrado a nuestro Padre por las cosas que estamos viviendo, pasando. De repente uno se congregaba, ahora paró de congregarse, de repente uno ha pasado tantas cosas en la vida, no sé, tú te puedes identificar, pero eso no debe ser motivo de que nosotros no podamos acercarnos a Dios. No es que Dios no nos va a mirar, por el contrario, Él está con sus brazos abiertos, esperando que nosotros le busquemos. La Biblia dice que de donde quiera que estemos, si clamamos a nuestro Padre, Él de allí nos escucha, nos perdona y nos levanta. Entonces, que la situación que estés pasando no sea impedimento, la voz del diablo no te detenga de acercarte al Padre. Cierto varón estaba en un problema, había cometido un pecado muy grave según su entendimiento, y entonces se sentía condenado, estaba a punto de quitarse la vida, y cuando comenzó a andar en su vehículo a alta velocidad, entonces escuchó la voz: ese es el diablo que te está acusando, que te está condenando. Todo lo que el ser humano necesita es pedirle que Dios le perdone los pecados. Pero hay un misterio, que no solamente el perdón de nuestros pecados. Cuando nosotros nos arrepentimos, Dios nos restaura, nos levanta, nos sana y nos cura. Entonces, que en este mensaje, o en esta palabra, en este tiempo, puedas acercarte al Padre. Jesucristo vino para acercarnos a nuestro Padre. Él es el sumo sacerdote que intercede por nosotros delante del Padre. Él es el camino por el cual nosotros venimos al Padre. No son nuestras obras. Claro que no nos va bien en las cosas que uno de repente entiende que por estas cosas no puede acercarse al Señor. Es solamente abandonar y volvernos. Dios está con los brazos abiertos para bendecir nuestras vidas. Bendiciones, que Dios te bendiga y que puedas acercarte al Señor, tomarse de su mano y saber que Él es tu papá, que Él no te va a dejar solo, que Él te va a llevar a conquistar tus sueños, se van a hacer realidad, y que también Él te va a guardar de todo mal. El Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Así que
Acércate al Padre con confianza que nada te va a faltar. Bendiciones.